Buenos días, gracias a Dios por el día de hoy. Continuamos con la lectura de la palabra del Señor en este tiempo con Dios, viviendo en el Espíritu. Recordamos que estamos viendo de la palabra de Dios que vivir en el Espíritu no es nada extraño, sobrenatural, místico, que solo unos cuantos seres iluminados lo pueden alcanzar. No. Es para cualquier ser humano, para usted y para mí. Cualquier ser humano que quiere vivir en la voluntad de Dios en la vida cotidiana, en el día a día, como padres, como hijos, como buenos vecinos, como estudiantes, como trabajadores, como buenos ciudadanos. El Señor nos enseña en su palabra cómo vivir en el Espíritu en estas realidades cotidianas. Hoy leemos Gálatas 5, versículo 16. En adelante ustedes pueden leer y vamos a leer en los siguientes días parte de este capítulo 5, pero hoy vamos a leer solamente 3 versículos. Dice así: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que realmente quieren. Pero si son guiados por el Espíritu Santo, no están bajo la ley. Interesante aquí estos consejos del apóstol Pablo a los Gálatas, de cómo vivir, de cómo seguir la voluntad de Dios. Les explica en primer lugar que hay como 2 fuerzas, ¿no?, que se oponen. Dice que no pueden caminar juntos, que se oponen entre sí, como 2 polos opuestos, ¿no? El Espíritu, por un lado, el Espíritu Santo, obviamente, que viene de Dios, y los deseos de la carne que están innatos en nuestra naturaleza humana. Se oponen. No pueden caminar juntos. Pero aquí entonces, ¿qué significa andar en el Espíritu? Es entonces renunciar, ¿no? Por voluntad propia. Es una decisión, implica una decisión de renunciar a los deseos de la carne. Desear la voluntad de Dios en nuestra vida implica una decisión personal. ¿Qué queremos hacer en esta vida? Seguir la voluntad de Dios es caminar en el Espíritu. Y por lo tanto vamos a renunciar a todo aquello que se opone. Pero es interesante entender lo que dice el versículo 18. Si son guiados por el Espíritu Santo, no están bajo la ley. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando somos guiados, como cuando decidimos y aceptamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, aquí en la tierra, entonces el Espíritu Santo nos ayuda, como lo dijo Jesús, nos ayuda y nos permite vivir conforme a la voluntad de Dios en libertad. Ya no con ese miedo, con ese cuidado de tener un guardián que te diga no hagas, no digas, no vayas aquí o no vayas allá. Por eso dice acá el versículo 18, la explicación de Pablo a los Gálatas. Ya no están bajo la ley. Si eres guiado por el Espíritu Santo, no están bajo la ley. Cosa que sí ocurría con Israel en el Antiguo Testamento, que eran guiados por la ley. La ley era para ellos un guardián, un ayo también, le dice el apóstol Pablo. Un guardián, como un policía que te dice qué hacer. No vayas por allá, ven por acá. Pero cuando vivimos decididamente por nuestra propia voluntad, aceptamos ser guiados por el Espíritu Santo, entonces vivimos y hacemos la voluntad de Dios con libertad, renunciando cada día a las obras de la carne. Y las obras de la carne las podemos distinguir y ver en los siguientes versículos. Ustedes pueden seguir esta lectura ya siguiendo este tiempo más adelante. Luego de orar pueden ver cuáles son esas obras de la carne. Están enumeradas. Manifiestas, dice, son las obras de la carne. Versículo 19 al versículo 21. Y ¿qué es lo que dice al final de esta enumeración? Que los que practican tales cosas, esos actos de pecado, de desobediencia contra la voluntad de Dios, no heredarán el reino de Dios. Pero nosotros estamos llamados aquí en la tierra para hacer la voluntad de Dios y traer ese reino de Dios aquí en la tierra, en nuestra vida, en nuestro día a día.
guiados por el Espíritu Santo. No estamos solos. Eso es lo importante. No estamos solos. Y en este momento vamos a entrar a la presencia de Dios con esta canción y agradeciendo al Señor y al Espíritu Santo su presencia real en nosotros. Vamos a decirle: gracias, Espíritu Santo, porque me permites cada día renunciar con libertad, con decisión, con mi propia voluntad. Acepto, Señor, cada día renunciar a las obras de la carne, de esta naturaleza pecaminosa, y acepto ser guiada en la libertad de tu Espíritu para hacer la voluntad de Dios en mi vida diaria, aquí en esta tierra, en donde vivo, con la familia a la que pertenezco y en esta ciudad, en esta sociedad, en este país donde me has puesto. Gracias, Señor. Sigamos adorando, sigamos cantando. De los cielos creado, de lo eterno el autor, a su voz todo respondió, su aliento vida dio, su esplendor se reveló, por su voz todo existió. Las galaxias él formó, y también mi corazón. El Rey del cielo en mí pensó, me inunda su amor, incomparable Dios. Su aliento vida dio, su esplendor se reveló, por su voz todo existió. Las galaxias él formó, y también mi corazón. El Rey del cielo en mí pensó, me inunda su amor. Las galaxias él formó, y también mi corazón. El Rey del cielo en mí pensó, me inunda su amor, incomparable Dios. Con el cielo adora,